Hola profesor de yoga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Susi Mas del Instituto de Yoga.es y espero que hoy tengas energía porque todo lo que te traigo en este vídeo recopila la mayor parte de las preguntas que tenéis relacionadas con ¿qué? Con el negocio y el yoga. ¿Qué precios pongo a mis clases? ¿Qué precios pongo a mis clases online? ¿Cómo puedo diferenciarme del resto de los profesores de yoga? ¿Es rentable o no es rentable ser profesor de yoga? Todo esto te lo traigo en este vídeo, así que quédate, toma notas y presta mucha atención. ¡Vamos! Ok, empecemos. Aunque luego te vaya a ir matizando y respondiendo de manera independiente a la mayoría de las preguntas que tenéis relacionadas con el dinero, los precios, el yoga, todas ellas se basan en esta, que es, a ver Susi, ¿es rentable o no es rentable ser profesor de yoga hoy día? Y yo, puesto que estoy aquí contándote esto, la verdad es que mi respuesta rotunda y directa es sí. Sí es rentable ser profesor de yoga, sí se puede vivir de la enseñanza de yoga, pero tienes que hacerlo con cabeza, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Bien, pues vamos a posicionarnos en el momento actual de tu enseñanza de yoga. Estás aquí viendo este vídeo, echa la vista atrás y observa tu propio recorrido desde que empezaste con tus primeras clases hasta que has llegado a este punto en el que me has encontrado en el Instituto de Yoga porque quieres seguir mejorando y escalando en tu enseñanza de yoga. Hay algo que debemos tener en cuenta como profesores de yoga y que no solo has vivido tú como profesor independiente o autónomo, sino que la mayoría de nosotros hemos vivido a lo largo de nuestro recorrido. Desde fuera, como yo trabajo con profesores de yoga, puedo ver con perspectiva, con una cierta visión de águila, las necesidades que tenemos la mayoría como gremio. Y aquí hay algo que se repite en la mayoría de los caminos y de los recorridos del profesor de yoga, y es que llegamos a la enseñanza de yoga profesional por una llamada vocacional muy potente. Por eso te decía, mira hacia atrás. ¿Cuándo llegó ese punto en tu vida en el que decidiste voy a dedicarme a la enseñanza de yoga? No apareció seguramente de la nada, vino porque tú descubriste el yoga, lo descubriste como practicante, fuiste alumno, descubriste y viviste todos los beneficios que la práctica de yoga te fue aportando. No solo día tras día, sino mes tras mes, a largo plazo. Todo eso lo pudiste descubrir y sentir en tu propia experiencia, en tu propia vida, con lo cual llegó ese momento en el que se te despertó esa necesidad, esa inquietud, esa vocación de decir, va, yo quiero transmitir esto a los demás, ¿no? Este recorrido es muy importante una vez llegamos a la enseñanza de yoga profesional. ¿Por qué? Porque tenemos tan vinculado los beneficios y la riqueza de la práctica de yoga en nosotros mismos que nos cuesta dar ese paso hacia la profesionalización de la enseñanza. Por eso te digo, hay que hacer las cosas con cabeza, ¿vale? Nosotros llegamos con mucho corazón a la enseñanza y esto no lo vamos a perder, pero una vez empezamos a dar esos primeros pasos profesionales necesitamos ponerle cabeza. ¿Y esto qué es? Que sí, que yo quiero transmitir la enseñanza de yoga. Yo estoy aquí porque quiero comunicar los beneficios de la enseñanza de yoga porque sé que eso va a tener un impacto positivo en mi entorno y en mi colectivo, pero yo estoy aquí también porque quiero que la enseñanza de yoga sostenga mi estilo de vida, sea el que sea. Es decir, quiero llegar a vivir de una enseñanza de yoga que esté inspirada, que sea creativa, que sea positiva para el entorno, pero también que sea sostenible para mí, para mi nivel de energía y que sea rentable en el tiempo, es decir, que me sostenga al final en mi día a día. Para llegar a este punto, una vez terminamos o nos graduamos en la enseñanza de yoga, necesitamos aplicar ciertos conceptos de negocio. Lo que veo en la mayoría de los profesores es que empiezan a dar clases de yoga sin una visión clara de a dónde quieren llegar, quién es su alumno ideal, cuántos alumnos necesitan para cubrir gastos, tener ingresos suficientes para seguir yendo mes tras mes y no solo mantenerse, sino crecer y poder sostener los ingresos de manera estable a lo largo de los meses que son un poquito más conflictivos dentro de la afluencia de alumnos. Pensamos muy en clase tras clase. Tenemos que ser capaces de equilibrar estos dos conceptos, aunque toda el área del negocio del yoga no nos resuene tanto como es, lógicamente, las clases de yoga. No se pueden comparar, ¿vale? Cuando uno quiere avanzar en la enseñanza de yoga profesional y quiere que su enseñanza de yoga sea rentable, que es donde estamos, tiene que equilibrar estos dos puntos. Por un lado, el corazón, las ganas de enseñar yoga, la inspiración, la vocación, el querer transmitir los beneficios de la enseñanza y ayudar al prójimo, ¿vale? Y por otro lado, toda esa faceta relacionada con emprender,
con comunicar, con promover tus clases de yoga a nivel online o tu centro de yoga, todo eso que tiene que ver con la facturación, con los números, con los aspectos legales de tu enseñanza, tiene que estar tan bien asentado como el lado pedagógico y el lado inspiracional de tu enseñanza de yoga, ¿de acuerdo? Cuando yo hablo en las formaciones o trabajo con los profesores, siempre le digo que os imaginéis que vuestra enseñanza de yoga es como un triángulo, ¿de acuerdo? Es un triángulo. En la base del triángulo tienes lo que le da estabilidad a tu enseñanza y en el vértice, ¿verdad? Tienes aquello que le da, que es el motivador número uno, es decir, tu visión. ¿Dónde quieres llegar tú con tu enseñanza de yoga? Este es un tema que también tiene muchísimos matices y que podemos enriquecer mucho a lo largo de los vídeos, pero me voy a quedar en la base del triángulo, porque, como os digo, lo veo muy a menudo. Tenemos el lado pedagógico de nuestra enseñanza, todo ese lado que está enfocado al dar clase, al dar mejores clases, al hacer formaciones para ser mejor profesor a la hora de ajustar, de entender la pedagogía, la secuenciación, la biomecánica. Todo eso lo llevamos de serie porque es lo que nos nace desde siempre. El lado emprendedor, que es la otra pata, ¿vale?, del triángulo, lo que nos ayuda a estabilizarnos, lo tenemos un poco dejado, lo tenemos un poco desequilibrado. Entonces, cuando ese lado del triángulo no está equilibrado, la cosa se desbalancea y normalmente no se desequilibra porque no demos buenas clases, se desequilibra porque no llegamos a fin de mes, no tenemos suficientes alumnos, no nos llega la energía ni la creatividad porque vamos a full dando una clase tras otra. Entonces, ¿es rentable ser profesor de yoga? Sí, pero con cabeza, aplicando conceptos de negocio, de emprender y de escalabilidad a tu enseñanza de yoga y teniendo los números muy claros. Bien, seguimos tirando del hilo y vamos a por la siguiente pregunta, que sería la de ¿qué precios pongo a mis clases de yoga? Y esta, si te soy sincera, es la pregunta que más me hacéis en el Instituto de Yoga, porque es la primera que nos hacemos todos, ¿verdad? Uno se gradúa, termina su formación y quiere empezar con sus clases de yoga y la primera pregunta es, vale, ¿qué precios pongo y dónde encuentro alumnos, no? Pero la segunda la veremos en otro vídeo. Hoy vamos a hablar de los precios que podemos poner a nuestras clases, a nuestra enseñanza de yoga, a nuestras propuestas. Y antes de continuar, me gustaría que abriéramos un paréntesis, ¿vale? Una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos sobre dinero y la enseñanza de yoga, sobre cualquier tema que sea a nivel económico, de ingresos, de facturación, debemos de ser conscientes de que hay aquí una gran carga, un gran peso a nivel de creencias limitantes, de lastres mentales, de obstáculos y de resistencia relacionados con el dinero. Esto no es algo exclusivo de la enseñanza de yoga. Esto, si tú observas un poquito más allá, estudias, te acercas a cualquier otro colectivo, el tema de oye, lo que nos inquieta estar en modo venta, las promociones, lo que nos cuesta negociar precios, todo esto es en realidad difícil porque nos pone de frente con resistencias muy arraigadas que tenemos. Si esto, que es algo habitual en todos los gremios, en la enseñanza de yoga, lo sumamos a esa gran inclinación vocacional y de servidumbre que tenemos en la enseñanza de yoga, nos movemos entonces en un terreno que es bastante resbaladizo. Entonces, no nos vamos a meter en este vídeo en mentalidad, pero quiero que lo tengas en cuenta antes de seguir hacia adelante. Y quiero que estés pendiente si se ponen pensamientos automáticos o patrones que te dicen, uy, que me está contando Susi, ¿vale? Sé consciente de esto y entonces vamos a hablar de qué precios poner a tu enseñanza de yoga. Dicho esto, seguimos desarrollando la pregunta, ¿qué precios pongo a mi enseñanza de yoga? Para poner los precios a tus propias clases de yoga tienes que tener en cuenta el contexto en el que tú estás desarrollando tu profesión, ¿de acuerdo? Yo desde aquí, desde fuera, sin conocer dónde estás y cuáles son tus particularidades, no te puedo decir exactamente qué precio poner, pero sí te puedo orientar para que tú seas capaz de poner tus precios y que sean competitivos en el entorno en el que estás. Esto que te estoy diciendo tiene mucho que ver con esa base del triángulo, el lado pedagógico y el lado emprendedor, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir hacia el lado emprendedor porque te voy a recomendar que hagas un estudio de mercado. Y esto que suena tan fuera de lugar, ¿verdad? En el contexto del yoga tiene muchísimo sentido, sobre todo si estás intentando vivir de tus clases de una manera que sea rentable y sostenible, que es lo que venimos haciendo desde el principio. Hacer un estudio de mercado muy simplificado significa que
dediques varios días o incluso semanas a observar cuál es el panorama profesional de la enseñanza de yoga en tu localidad, en la tuya, no en Madrid, no en Nueva York, no en Lisboa, ¿vale? En tu ciudad. ¿Cómo hago esto? Pues te metes en Google, te paseas por el barrio, vas a los centros, preguntas por los precios, preguntas por los profesores de referencia y te haces como un planner o un organigrama, te puedes hacer un estudio, vas tomando datos de cuáles son los precios que se barajan dentro de tu zona. Si haces un buen estudio de mercado, te vas a encontrar con un abanico bastante amplio de precios, ¿vale? Desde profesores de yoga que ya están asentados o centros de yoga que tienen mucho recorrido a profesores que acaban de empezar y están probando con sus primeras clases. ¿Dónde te vas a posicionar tú? Yo te recomendaría que te vayas hacia los precios y las tarifas que han colocado los centros de yoga de referencia o los profesores de yoga que ya están instaurados, que tienen un recorrido, que tienen un bagaje. ¿Por qué? Porque ellos seguramente ya habrán hecho este estudio antes y se mueven con precios competitivos a nivel local, ¿de acuerdo? Precios que no están ni muy por encima, donde la gente de la zona pues realmente no va a pagar por ellos, ni por debajo en precios que simplemente no les ayudan a sostenerse mes a mes. Una vez tengas los precios colocados de esta manera, a medida que tú vayas avanzando en la enseñanza de yoga y dependiendo de dónde está tu proyección y todos esos refuerzos mentales o esas superaciones de creencias que tengas con respecto al dinero, puedes ir colocando los precios que tú consideres dignos para ti, ¿vale? Esto sería realmente lo que deberías hacer cuando te preguntas qué precio poner a tus clases de yoga, hacer un estudio de mercado. Esto no te lleva un día, no te lleva dos, te lleva semanas si quieres realmente conocer a qué nivel se mueve el yoga en tu zona y en base a eso puedes empezar a moverte en precios competitivos. Una vez tú ya tengas tus precios de yoga puestos, empieces con tu recorrido y sigas hacia adelante, a medida que tú vas proyectando tu enseñanza de yoga, quieres ir a por más en tu enseñanza de yoga y al mismo tiempo vas manejando y superando o diluyendo determinadas creencias que te impiden reconocerte como profesional o poner precios más elevados por aquello que tú consideras justo en tu enseñanza de yoga, podemos ir avanzando poco a poco en lo que sería salirnos del estándar medio de los precios y ponernos un poquito por encima. Esto es absolutamente decisión personal, ¿vale? Nadie te puede decir desde fuera qué precio es digno para ti o qué precio es justo para ti en base a tu enseñanza de yoga. También es muy relevante entender que no todos los precios son iguales y que dentro de tu enseñanza de yoga, a ver, para que sea realmente rentable, no puede manejarse solamente en clases regulares. Puedes tener las tarifas de lo que son las clases regulares, pero luego puedes tener las tarifas de tus clases personalizadas y privadas, puedes tener las clases de los eventos, de los talleres, de las clases de yoga o de los convenios a los que llegues con determinadas empresas. Todos esos precios van cambiando. Cuando te sales de las clases regulares, en base a tu recorrido, tu posicionamiento, la calidad que ofrezcas, el recorrido que tengas, tu bagaje, las formaciones que hayas hecho, todo eso, cuando te sales de las clases regulares es cuando puedes realmente proyectar una hoja de tarifas que esté más alineada con lo que tú quieres cobrar. Es decir, normalmente a nivel de las clases regulares sí que nos tenemos que mover en un estándar, ¿vale? No volvernos locos, un estándar que nos permita mantenernos en la media. Es en los eventos más privados, como talleres específicos, como clases privadas, como con clases a empresas, como clases a grupos o a eventos donde puedes colocar precios que estén por encima de la media porque los vinculas a lo que es tu propio recorrido profesional como profesor de yoga. Espero haberme explicado con esto. Sé que el primer momento en el que decidimos o queremos colocar precios competentes a nuestra enseñanza de yoga nos entran en juego muchos miedos, de ahí que sea la gran pregunta que me hacéis en el Instituto de Yoga, pero la manera de posicionarlo y la que yo recomiendo a mis profesores es esta. Haz un estudio de mercado. Muévete en una media aceptable para tus clases de yoga regulares y no te quedes ahí. Es decir, no dejes que el techo de cristal a nivel de media de tu zona sea el que te limite. Empieza por ahí, pero luego sigue proyectando a largo plazo, sigue creyendo en ti y sigue trayendo y aportando y ofreciendo nuevas propuestas cada vez más específicas con mayor calidad a tus alumnos que te permitan integrar nuevos precios dentro de lo que es la media económica de la zona en la que estás.
Como ves, el tema de poner los precios a la enseñanza de yoga no es algo que alguien desde fuera te pueda decir. Es un trabajo que tienes que hacer de manera personal y yo te recomiendo que lo hagas cuanto antes. Si no lo has hecho antes, igualmente te recomiendo que lo hagas para que veas, para que conozcas cuál es el ecosistema a nivel de enseñanza de yoga en el que tú te estás moviendo y seas capaz de conocer cuáles son las otras ofertas que hay a tu alrededor, tanto a nivel económico como a nivel pedagógico, porque eso te va a dar ideas, te va a reforzar en tu enseñanza de yoga y te vas a mover, como te digo, en un terreno que es muy competitivo, en el que no hace falta destacar, porque simplemente con tu diferenciación vas a atraer a tus alumnos ideales, aunque eso lo hablaremos en otro vídeo. Lo cierto es que el tema del dinero y el yoga, de la remuneración económica, de la retribución, da mucho de sí. Cuando nos metemos en este campo podemos abarcar muchas facetas y muchos contextos. Entonces, para continuar y que no te quedes con ninguna duda, vamos a seguir hablando de cómo colocar los precios a nivel online. Uno de los factores más importantes a la hora de poner o colocar precios en nuestra enseñanza de yoga online es conocer el contexto en el que nos movemos y desde dónde venimos. ¿Por qué te digo esto? Porque la verdad es que a nivel online yo ya llevo muchos años trabajando, pero es cierto y todos lo sabemos, ha habido un antes y un después desde el confinamiento. Le he dado muchísimas vueltas a este vídeo para ver de qué manera podía plantearte mi perspectiva, mi visión como mentora de profesores a través de todo lo vivido sin sonar limitante, ni con una visión sesgada, ni agresiva en ningún sentido. Por lo tanto, antes de seguir, quiero que sepas que yo no te estoy diciendo aquí que una cosa esté bien o que esté mal, que una cosa sí o una cosa no. Cada profesor de yoga ha hecho lo que ha podido en cada momento con los recursos que tenía en ese instante y hemos llegado a este punto donde debemos, como te digo, pues conocer el contexto en el que nos movemos, pero aún así vamos a poner las estrategias adecuadas para que todo aquello que promovamos a nivel online sea igualmente para nosotros como profesores inspirador, rentable y sostenible. En un momento de crisis tan brutal como lo que vivimos en la pandemia, muchísimos profesores de yoga se volcaron hacia afuera, hacia el prójimo, compartiendo clases de yoga abiertas, gratuitas, de manera contundente, prácticamente diaria y a través de todas las plataformas que encontraron. Facebook, Instagram, Zoom, los Google Hangouts, cualquier plataforma servía para transmitir hacia afuera en un momento donde era necesario los beneficios de la enseñanza de yoga, de la práctica de yoga. Al mismo tiempo, dentro de ese momento tan duro para muchísimos profesionales de la enseñanza de yoga y frente a todo ese movimiento gratuito y abierto de compartir la enseñanza de yoga, había muchísimos profesores también que se encontraron de repente entre la espada y la pared, teniendo que pagar y llevar adelante una serie de gastos que no se podían asumir porque no podíamos salir a la calle, e intentaban posicionar su enseñanza de yoga online con precios asumibles para ellos. Este momento, por tanto, supuso un gran contraste en la variedad de precios y en el abanico de posibilidades que podemos encontrar hoy día en la oferta de la enseñanza de yoga a nivel online. El punto álgido de todo este momento ya pasó. Como digo, yo no te estoy diciendo que un lado de la balanza esté mejor que el otro, simplemente te estoy poniendo en contexto. ¿Por qué? Porque ese gran contraste entre los precios que vivimos o la oferta de la enseñanza que vivimos en aquel momento marca bastante la definición del panorama actual de los precios a nivel online. Toda esta situación hace que a día de hoy, si abrimos una esfera aparte y si ya nos cuesta a través de la relación que tenemos con el dinero, las creencias, la mentalidad, colocar buenos precios a nivel presencial, lo cierto es que esta situación se multiplica cuando hablamos del terreno digital. Toda esta perspectiva te la traigo desde el acompañamiento y la visión de muchos recorridos de diferentes profesores de yoga, porque yo he estado ahí como mentora de profesores acompañando desde antes del confinamiento, durante el confinamiento y ahora todo lo que ha venido después del confinamiento. Entonces, la visión que te puedo dar es tanto la de aquellos que compartieron sus clases a nivel abierto y gratuito como la de aquellos profesores que estuvieron al pie del cañón cada día luchando por mantenerse de manera competitiva y sostener los ingresos de su enseñanza de yoga. Por tanto, el contexto en el que nos movemos hoy día los profesores en el terreno digital es complejo en el sentido de que la gran pregunta que os hacéis es ¿cómo voy a vivir yo de mi enseñanza de yoga? ¿Cómo voy a promover yo de mi enseñanza de yoga a nivel digital cuando hay tanto gratuito o cuando hay tantísimo y de buena calidad a unos precios muy simbólicos? Eso es lo que tratamos hoy en este vídeo, cómo poner nuestros precios online de manera que sean
sostenibles para nosotros, que retribuyan nuestro trabajo y que nos permitan vivir de nuestra enseñanza de yoga. Hay muchas visiones en este aspecto, como te digo, yo no te digo que la mía sea la única que exista o que te la tengas que coger a rajatabla, que sea así o que sea no, pero yo te voy a compartir mi perspectiva desde, como te decía, mentora de profesores. Y es que yo creo que el trabajo que haces, la calidad que aportas, la enseñanza de yoga que transmites a tus alumnos, salvando las distancias, es la misma, tanto a nivel presencial como online. Por supuesto, sabemos que no puede ser lo mismo estar al lado de un alumno o con la energía vibrante dentro de un gran grupo de yoga, dentro de una clase, que todo aquello que puedas ofrecer a nivel online. Pero, y aquí voy a hacer un inciso, muchísimos profesores de yoga que tenían resistencias con la enseñanza de yoga online, y te lo digo por experiencia y por su propia voz, se sorprendieron con la calidad y la cercanía y el vínculo que podían conseguir con sus alumnos igualmente a través del terreno online. No es comparable en este sentido, pero yo te hablo desde la energía que tú pones, desde la calidad de tu enseñanza, desde la inversión que haces a través de herramientas, aplicaciones y plataformas. Mi recomendación, por tanto, y te la dejo caer aquí por si la quieres coger o no, es que no rebajes los precios de tus clases de yoga solo por el hecho de que sean online. Yo te diría que pongas los mismos precios o un poquito por debajo, un poquito, pero no puede haber una diferencia de 30 o 40 euros entre lo que ofreces a nivel online y lo que ofreces a nivel presencial. Es mi perspectiva, yo sé que muchos estáis en ese punto, que no sabéis qué hacer con los precios. Es evidente que no puede ser lo mismo la presencialidad con la virtualidad, ¿vale? Con todo lo que manejamos a nivel online, pero tu entrega y tu profesionalidad sí que es la misma. ¿Vale? En base a esta perspectiva, te voy a dar 4 claves, 4 ideas con las que puedes ir jugando y reflexionando para ver si a partir de estas 4 ideas puedes finalmente llegar a un precio que tú consideres justo para todo aquello que transmites en tus clases de yoga online. El primer paso es que escribas un número, que escribas una cantidad, un precio. Retirando todos los miedos de encima, retirando las inseguridades, quitando el miedo de la ecuación, ¿vale? Si tú pudieras poner cualquier precio y supieras que todo va a salir bien, si pudieras evitarte el miedo a toda la oferta que hay ahora mismo a nivel digital y quisieras poner un precio que consideras que es justo en base al trabajo que haces, ¿qué precio pondrías? Márcalo y piensa, esto es importante, que no tiene por qué ser el definitivo. Vamos a jugar un poquito con él, ¿vale? El segundo paso es que anotes toda la inversión que tú tienes que hacer o que pones en marcha tanto a nivel de tiempo como de energía, como de herramientas, como de plataformas para que tú puedas transmitir con profesionalidad tu enseñanza a tus alumnos. Con estos 2 pasos ya podemos hacer un poquito de reflexión, porque al poner por escrito todo aquello en lo que tú tienes que invertir a nivel, como digo, de tiempo, de energía, de disponibilidad, de dinero, de plataformas, comparado con el precio que has puesto al principio, piensa, ¿está equilibrado? ¿Está realmente equilibrado? O sea, ¿sería justo en base a todo esto de aquí, el precio que he puesto aquí? Puedes, como digo, pensar en que este número no es definitivo y puedes variarlo un poquito en base al resto de los puntos que vamos a ir viendo, ¿vale? En este momento, valora. Le pondría un poquito más a este precio, le pondría un poquito menos a este precio y vamos a por el tercer punto. La tercera clave sería pensar, en base a ese número, después de trabajar los 2 puntos anteriores, ¿cuántos alumnos necesitarías para cubrir gastos? Y no solo cubrir gastos, ¿vale? No vamos a ir a por la superficie, vamos a vivir en abundancia, ¿de acuerdo? ¿Cuántos alumnos necesitarías para que todo esté cubierto y tengas un remanente para ahorro, para reinversión, para formaciones, para lo que tú quieras? ¿Cuántos alumnos? De manera que en este punto ya tenemos un precio aproximado de una cantidad de alumnos mínima para que todo esto salga bien, ¿vale? La tercera clave es pensar en qué ofreces tú, ¿vale? Yo muchas veces te he hablado de lo que es el triángulo de la enseñanza de yoga, donde en la base de ese triángulo tenemos el lado pedagógico, que lo cuidamos muchísimo, y el lado emprendedor, donde están los números, el posicionamiento, donde está todo lo relacionado con el negocio del yoga. En el vértice del triángulo, aquí arriba, está tu visión de la enseñanza de yoga, aquello que a ti te motiva, el motivador número 1, tu visión, tu misión con la enseñanza de yoga, aquello que quieres transmitir, dónde están tus talentos, tus fortalezas, tu diferenciación. Esto no es algo que brote de la noche a la mañana, y diferenciarte no significa que tú lleves
por decirte cualquier cosa, el pelo azul y el resto de los profesores no. La diferenciación forma parte de que tú te conozcas como profesor de yoga, que sepas exactamente dónde están tus fortalezas en la enseñanza de yoga, dónde está el lenguaje con el que tú te comunicas, dónde está esa personalidad tuya propia y esa experimentar que has vivido a través de la enseñanza para transmitirlo a los alumnos. Todo eso es en realidad tu diferenciación. A todo esto le tienes que saber poner voz y palabras para llegar a los alumnos adecuados. Esto es un temazo y no entra dentro de este vídeo, pero es el momento en el que tú tienes que darte cuenta de dónde está tu capacidad de diferenciarte del resto y confiar en que estás aquí por algo, confiar en tu misión como profesor de yoga. Este punto, el de clarificar tu mensaje, va a permitir que el precio que pongas llegue a la cantidad de alumnos adecuados y más. Sin embargo, todavía hay más, porque tenemos un último paso que deberíamos dar a la hora de posicionar los precios online, porque como ves esto no es simplemente poner un número y punto. Tú tienes que ser capaz de poner ese número de manera consecuente a aquello que estás transmitiendo y a aquello que estás ofreciendo, ¿de acuerdo? Entonces, la última manera de conseguir que todo esto funcione sin rebajar los precios es tomar responsabilidad de tu plan de comunicación. Porque uno, por abrir un centro de yoga, por abrir una escuela de yoga online, no le llueven los alumnos. Tienes que tener un plan de comunicación constante que haga llegar esa enseñanza de yoga a tus alumnos potenciales. Del mismo modo que eres un excelente profesor de yoga a nivel presencial, a nivel online, que cuida el contexto en el que trabaja con los alumnos, que cuida la pedagogía, la secuenciación de las clases, las temáticas, tienes que ser igualmente responsable con tu plan de comunicación. Porque si llegas a este punto y haces una inversión de energía, de tiempo, de entusiasmo en tu enseñanza de yoga online, pones un precio digno para ti, pero no cuidas ese aspecto del plan de comunicación y de llevar, vender y promocionar tu enseñanza de yoga a tus alumnos potenciales, no vas a poder sostener los precios. Y es cuando la gente dice, no, pues bajo mis precios y entonces me llegará más gente. No, pon precios dignos, pero cuida el lado emprendedor de tu enseñanza, cuida tu plan de comunicación. Siempre les digo a los profesores, no esperes a quedarte sin alumnos para empezar a hacer promoción o venta de tus clases. No, esto es algo que tienes que hacer de manera constante. Poner en marcha un centro de yoga, una enseñanza de yoga a nivel online con todo lo que conlleva, sin cuidar y sin mantener la constancia en tu plan de comunicación, es de verdad tirarlo todo por la borda. Entonces, de igual modo que cuidas tus clases, tienes que cuidar tu plan de comunicación. Hacer un marketing errante, espontáneo, de cuando me siento inspirada o no, no sirve. Tener en cuenta este último paso, el de cuidar tu plan de comunicación y marcarlo dentro de tu rutina habitual como profesor de yoga, es el que realmente marca la diferencia entre todos esos pasos anteriores que hemos visto. Cuando cuidas esto, es entonces cuando no hace falta que tires tus precios, que pongas precios low cost para tu membresía de yoga porque no es necesario, porque tú estás apostando por un precio digno, estás cuidando la inversión que haces con los alumnos, estás cuidando la pedagogía, estás cuidando las plataformas, sabes dónde está tu diferenciación y además eres constante y regular con la promoción de tus clases de yoga. Espero que llegado a este punto tengas idea de por dónde voy con el tema de poner precios online a tus clases de yoga. Sé que te pueden salir preguntas, así que para lo que necesites me puedes encontrar en los comentarios de este vídeo. Continuando con el tema, y ya te lo he dejado caer brevemente, vamos a hablar un poquito de aquello que no debes hacer como profesor de yoga. Aquel error que yo veo en la mayoría de los profesores de yoga, sobre todo en los que están en sus primeros años de enseñanza, y lo veo tanto a nivel presencial como a nivel online. Entonces, no hagas esto, por favor, y vamos a reflexionarlo juntos, no pongas tus precios low cost. Normalmente, y sin generalizar, porque si no esta conversación no sería viable, tenemos dos maneras de abordar el tema de los precios simbólicos, gratuitos o low cost, ¿vale? La primera de todas ellas y en la que nos vamos a centrar es que el tema de devaluar tus precios y rebajar los precios de tu enseñanza está más relacionado con una cuestión de merecimiento, de confianza y de inseguridad con respecto al ecosistema en el que nos movemos, con respecto a la oferta de la enseñanza tanto a nivel presencial como online. Y por otro lado está realmente esa iniciativa en la que queremos de manera consciente e intencionada promover un lado de nuestra enseñanza que sea accesible para una gran parte de los alumnos, ¿vale? Son cosas distintas. ¿Cuándo hablo yo de error o de aprendizaje?
cuando hablamos de esa sensación de merecimiento y de confianza o de miedo con respecto a si yo pongo los precios que yo creo, no voy a tener suficientes alumnos. Ese es el punto clave de esta cuestión. Como ves, seguimos caminando por una senda que nos hace sentir muy vulnerables, es muy inestable. O sea, seguimos tocando temas relacionados con el dinero y ahora nos metemos en temas de miedos, de merecimiento, de confianza. Esto normalmente nos toca la fibra a muchos profesores. Hay algunos que directamente no quieren ni abrir la puerta a estos temas, que cerrarán el vídeo y seguirán con otra cosa. Y hay otros que, pese a escucharme, podrán observar cómo salen algunos bloqueos, ¿vale? Esto en la mayoría de las ocasiones, pero como te digo, no se puede generalizar. Fijaos, hasta este momento, porque ahora ya pues yo voy hablando de estos temas, tienes el Instituto de Yoga, tienes una comunidad de profesores que se mueven los mismos términos y experiencias que tú, con lo cual ha cambiado bastante la cosa, pero generalmente cuando un profesor de yoga termina su formación, se gradúa y empieza a dar sus primeros pasos como profesor de yoga, hay un vacío en el terreno profesional donde no se habla de estos temas y no tienes guías o referentes, hasta este momento, como digo, para que te ayuden. Entonces, la reflexión habitual es, si yo acabo de empezar, o ya llevo tiempo, pero voy a empezar con mis clases de yoga online y veo todo lo que hay alrededor, lo lógico para mí es poner los precios bajos, porque si yo pongo los precios bajos, vendrán más alumnos, ¿vale? La confianza, el merecimiento, la seguridad en nuestras propias clases, en nuestra propia voz como profesor de yoga, es un camino que normalmente hacemos solos, donde vamos aprendiendo a base de prueba y error, a no ser que estés cerca de otra comunidad de profesores o que estés cerquita del Instituto de Yoga, donde, como digo, ya vamos dando espacio a este tipo de cuestiones. Pero puede ser que todos esos primeros pasos que los des a solas. Al margen de que hagas este proceso más acompañado o menos acompañado, es cierto que sí o sí es necesario y que sí o sí vamos a ir viviendo aprendizajes que nos van a ir haciendo mejores profesores. Es decir, es en ese camino donde yo voy a ir madurando mi enseñanza, encontrándome a mí mismo como profesor y delimitando y definiendo aquello que yo soy y que quiero transmitir. Sí o sí, este camino tenemos que hacerlo para llegar a ese punto de confianza y de merecimiento, con lo cual no es en absoluto negativo que tú te sientas inseguro en tus primeras clases, es lo más normal del mundo. Ahora bien, hay aprendizajes que podemos abordar y solventar desde el principio, y uno de ellos es este. Si alguna vez has tenido ese pensamiento de decir, voy a bajar el precio de mis clases de yoga porque así voy a acceder a más alumnos, date un momento, toma una pausa y respira hondo, ¿vale? Porque normalmente el motivador de esa decisión está dirigido por la inseguridad y por el miedo a no ser suficiente o a no tener suficientes ingresos a final de mes. La primera idea que debemos tener en cuenta cuando queremos vivir de nuestras clases de yoga es sentir que aquel trabajo tan bonito que hacemos diariamente está retribuido de manera justa. Entonces yo nunca te voy a decir que pongas un precio que tú no consideres que sea el que mereces por tus clases de yoga. Ni por encima ni por debajo, ¿de acuerdo? Pero es que normalmente, y lo sé por experiencia, tiramos a la baja. Entonces, como te digo, date una pausa, respira hondo y piensa si esto de verdad merece tu energía y te compensa a largo plazo, no para salir del paso, ¿de acuerdo? Y me dirás, Susi, pero entonces, ¿cómo voy a competir yo con todos aquellos profesores que ya llevan años o que tienen una comunidad muy grande de alumnos y de seguidores y pueden poner sus precios, qué sé yo, a 15 euros al mes, por decirte algo? No se puede comparar, o sea, no podemos compararnos con este tipo de profesionales ni tampoco poner el baremo de nuestros ingresos o de nuestros números en base a lo que tienen otros, porque hay un abismo entre un tipo de profesor y otro tipo de profesor y lo que uno ofrece y lo que otro ofrece y dónde estoy yo. Lo que tienes que hacer aquí es, como te digo, antes de hacer esto, realmente date una pausa. Si tienes compañeros cercanos, otros profesores de yoga con los que puedes hablar, inicia esta conversación, a ver cómo se sienten ellos. Piensa, antes de bajar tus precios, en dar mayor voz y mayor calidad y mayor diferenciación a tus clases de yoga, porque el camino está en la calidad de tu enseñanza de yoga y en saber comunicar tu diferenciación, no en bajar los precios, ¿vale? Si por otro lado, tu idea es que tú quieres que una parte de tu enseñanza sea ofrecida de manera altruista, gratuita, abierta para cualquier tipo de colectivo o que sea accesible para el resto de los alumnos, siempre tienes
vías que pueden complementar esa vocación altruista relacionada con tu enseñanza de yoga al margen de aquello que te sostiene económicamente. Puedes hablar con organizaciones, puedes hablar con colectivos minoritarios, puedes acercarte a colegios, puedes acercarte pues, a institutos también, puedes unirte a cualquier asociación de tu ciudad o incluso puedes crear una comunidad o una asociación de práctica de yoga en tu propia localidad. Puedes incluso, claro que sí, ofrecer clases de yoga en YouTube de manera periódica o regular cada mes o cada 2 semanas que complementen esas propuestas de pago que te sostienen mes a mes. En realidad todo esto pone en marcha tu enseñanza de yoga, te mantiene conectado con tu vocación a un nivel abierto y gratuito para todo el mundo, pero también está ese lado que te sostiene económicamente y que sostiene tu estilo de vida. Este es un gran aprendizaje para la mayoría de los profesores de yoga, tanto en sus primeros años como posteriormente en el recorrido de su enseñanza de yoga, porque yo te diría que todos en algún momento nos hemos hecho esta pregunta de ¿realmente estoy poniendo estos precios porque yo me siento merecedora de ellos y considero que es lo justo en base a todo lo que estoy ofreciendo? ¿O los estoy poniendo porque tengo miedo de los resultados? Por tanto, si estás en ese punto en el que estás valorando tus precios, estás pensando en reajustarlos o de cambiar algo a este nivel, toma una pausa, deja que reposen las emociones, deja que reposen las ideas y toma la decisión cuando estés realmente conectada o conectado con tu centro. Y si precisas un poquito más de información, una perspectiva un poquito más amplia para tomar finalmente esa decisión, puedes continuar viendo el vídeo porque vamos a hablar ahora de lo que sería la diferenciación de tu enseñanza de yoga. Cuando abordamos la temática de la autenticidad o de la diferenciación, en realidad podemos hablar desde 2 perspectivas. Por un lado, la relacionada con el marketing, hablaríamos entonces más como de marca personal, ¿verdad? Y con aquella perspectiva que está más relacionada con los talentos, las fortalezas y la voz del propio profesor, que es en realidad trabajo de mentalidad y de experiencia. Vamos a intentar unir ambas, porque en realidad la diferenciación no debería ser algo complicado, porque en realidad veo muchísimo esfuerzo y muchísima presión sobre los profesores de yoga cuando hablamos de diferenciarnos los unos de los otros. Fíjate, diferenciarte no tiene que ser algo que te haga sudar. No tiene que ser algo molesto, no debería ser algo en lo que te tienes que esforzar. La diferenciación viene más bien desde el espacio en el que tú te permites mostrarte tal y como eres en tu enseñanza de yoga. Esto sí o sí necesita un recorrido. El problema es que cuando empezamos con nuestras primeras clases, somos como bebés dando sus primeros pasos, todavía no sabemos quiénes somos nosotros mismos en el terreno de las clases con nuestros propios alumnos, todavía no sabemos dónde están nuestras fortalezas, desconocemos nuestras verdaderas habilidades en un terreno que todavía es desconocido para nosotros. Lo primero es que debemos darnos espacio para reconocernos en ese nuevo entorno donde estamos desarrollando un rol completamente diferente al que conocíamos de nosotros mismos. Ya no somos practicantes, ahora somos practicantes y además profesores. Para llegar a ese punto en el que sabemos que realmente somos diferentes a otros profesores, necesitamos dejar pasar un poquito de tiempo. Te pongo en contexto. En los primeros años de la enseñanza de yoga, cuando acabamos de terminar nuestra formación, en realidad todo lo que hemos recogido y llevamos a las clases no es enteramente nuestro, es lo que nos han transmitido nuestros profesores y nuestros formadores. Cuando yo no tengo recursos propios, lo que hago es coger lo que me han transmitido mis formadores de confianza y hacerlo mío para llevarlo a las clases, pero todavía no lo siento como propio. ¿Veis por dónde voy? Esa medida que yo voy dándome permiso para, además de todo lo que me han transmitido mis profesores, ir aportando poco a poco mi propio bagaje, mi propia visión y mi propia experiencia de la práctica de yoga a la enseñanza de yoga, cuando yo empiezo a ir poco a poco y clase a clase definiendo ese espacio, esas características propias que forman parte de mi voz como profesor de yoga. Es decir, voy concretando de todo aquello que me han transmitido, con qué me quedo, con qué resueno y qué transmito. Esto, de nuevo, sí o sí, necesita tiempo. Pero además de ese recorrido obvio que nos hace finalmente ser profesores con experiencia, podemos ayudarnos de algunos recursos para que llegues antes a ese punto en el que tú te sientes por ti mismo diferenciado y distinto del resto de los profesores de yoga. Te voy a dar 3 ideas, a ver qué te parece. La primera de estas ideas, y no podía ser de otra manera, es que te conozcas a ti mismo,
que sepas exactamente dónde están tus objetivos, cuál es tu visión de la enseñanza de yoga y qué quieres conseguir con ella, es decir, cuál es tu propósito primario, por qué estás aquí. Para llegar a conocerte de esta manera, necesitas por un lado tiempo, pero por otro lado puedes hacerte algunas preguntas que aunque estés en tus primeras clases de yoga te pueden ayudar para ir definiendo poco a poco ese rol o esas características propias que son tuyas y que son diferentes al resto de los profesores de yoga. Algunas preguntas que te pueden ayudar serían las siguientes. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus principios? Es decir, ¿qué quieres transmitir a través de tu enseñanza de yoga? ¿Quieres transmitir los beneficios de la práctica de yoga? Lo sé, eso lo queremos todos los profesores. ¿Qué más? ¿Qué quieres llegar a comunicar al alumno? ¿Qué quieres que él entienda a través de la práctica de yoga contigo? Otra pregunta. ¿Cómo te gustaría que tus alumnos te recordaran? ¿Tras una clase o tras un curso entero contigo? Otra pregunta más. ¿Qué es lo que quieres enseñar? ¿Quieres enseñar filosofía? ¿Quieres enseñar invertidas? ¿Quieres centrarte en pranayama? ¿Quieres enseñarlo todo? Perfecto. ¿Qué es lo que quieres enseñar? Hazte un listado. Y sobre todo, ¿cómo lo quieres enseñar? ¿Quieres centrarte en las clases regulares? ¿Quieres hacer retiros? ¿Quieres hacer colaboraciones con otros profesores? ¿Te gusta la idea de tener un canal de YouTube? ¿Cómo quieres transmitir todo esto? Piensa, y esta es una pregunta muy importante que no trataremos en profundidad, pero que te puede abrir muchas puertas. En base a las preguntas anteriores, piensa y haz una descripción de ese alumno ideal que resuena al 100% con la enseñanza que tú quieres transmitir, con toda esta que estás desarrollando en esta reflexión. ¿Quién es esa persona que vendría a tus clases y diría, he encontrado a mi profesor de yoga? Otra pregunta que te puede ayudar a concretar, define 3 palabras clave que te describan y que describan la intención que tienes a lo largo de este curso de yoga, de este curso en el que estás. Por ejemplo, estabilidad, alumnos, reconocimiento. Otra gran pregunta que te puede ayudar con la concreción de todos estos temas es pensar en objetivos. ¿Dónde estás ahora y dónde quieres llegar cuando acabe el curso? Es decir, ¿cuáles son tus objetivos a corto, a medio y a largo plazo? ¿Estás en 10 alumnos y quieres llegar a 70? ¿Estás en tus clases presenciales de sala en sala y quieres abrir tu propio centro? ¿Estás en tu propio centro y quieres conseguir tener más talleres con profesores adjuntos? Estás empezando con tus clases presenciales, pero te gustaría desarrollar una escuela online. Todo esto son objetivos. Márcalos en un calendario y toma nota de todas estas listas y empieza a hablar sobre ello, porque todo aquello que tú contestes a través de estas preguntas no me habla del profesor de la esquina, me está hablando de ti. La siguiente gran idea que te traigo para que reflexiones acerca de tu propia diferenciación es que eches la mirada hacia atrás y pienses sobre tu propia historia con el yoga, tu historia de amor con el yoga. En otras palabras, que pongas voz a tu storytelling. Cuando hablamos de storytelling, estamos hablando en realidad del arte de comunicar a otros cuál es tu recorrido, cuál es el recorrido que te trajo hasta aquí, cuál es tu historia al final. Entonces, muchísimas veces los alumnos que llegan a tus clases llegan porque resuenan mucho con la manera con la que tú descubriste el yoga. Llegaste al yoga a través de un dolor crónico en las lumbares, por ejemplo. Llegaste al yoga porque viviste una crisis existencial y necesitabas algo que te ayudara a centrarte en tu vida o a quitarte capas de encima. Llegaste al yoga porque te lo transmitió tu abuela. Llegaste al yoga porque intuiste que dentro de la práctica de yoga podías encontrar algo que daba voz a un vacío que tú sentías dentro. Todas estas historias, la tuya, como digo, tu historia de amor con el yoga, puede ayudar a que tus alumnos conecten contigo, que conecten con tu historia y que conozcan el vínculo que tú tienes con esa práctica de yoga que transmites. Esto normalmente rompe barreras y además, aunque tu historia se parezca muchísimo a la de otros profesores, nunca será exactamente igual que la tuya. ¿Dónde tienes que poner tú aquí el foco? En la manera de transmitirlo. Permite que ese lado tuyo, que a veces se mantiene tan privado en la comunicación de la enseñanza de yoga, tenga un poquito de protagonismo en lo que es lo que conocen tus alumnos de ti o lo que puede llegar tu comunidad a conocer de ti mismo. Y por último, y uno de los aspectos más importantes que tienes que tener en cuenta, ¿para qué? Para diferenciarte sin esfuerzo, es que cuides la secuenciación de tus clases. Aquí te estoy dando las 3 claves que doy a mis profesores en formación. Lo primero es conocerte, saber dónde estás. Lo segundo es saber de dónde vienes. Y lo tercero es darte permiso y reconocer que tu esencia está en la secuenciación de tus clases. Diseña tus secuencias, como digo, a través de todo lo que te enseñaron tus profesores, pero aportando todo aquello que tú eres como profesor de yoga. En realidad, conocerte es fundamental
conocer la historia y saber transmitirla hacia afuera, tu storytelling es importante, pero donde uno va poco a poco encontrando su verdadera voz dentro de las clases de yoga, dentro de su enseñanza de yoga, es cuando se pone a diseñar las secuencias. Tu primera clase de yoga nunca va a ser igual que la que hagas dentro de 7 años. ¿Por qué? Por el recorrido que hay entre medias, por todas las experiencias que habrás vivido con los alumnos y por toda esa depuración y el refinamiento que a través del tiempo y de la experiencia habrás ido logrando para llegar a ser finalmente el profesor de yoga que eres. Con estas 3 ideas quiero que tengas en cuenta que en realidad la diferenciación no es algo que te deba romper la cabeza, no es algo en lo que te debas de esforzar. En realidad, en lo que debes de esforzarte es en dejarte salir a ti mismo, porque tú eres un profesor válido como cualquier otro. La comparación con otros profesores te minimiza. Cuando nos movemos a través del miedo nos hacemos pequeñitos. Para diferenciarse, y escúchame, no hay que esforzarse, hay que tener agallas. Hay que darse permiso y hay que ser valiente, porque la mayoría de las veces lo que no nos permite mostrarnos a nosotros mismos no es el entorno, es que miramos hacia afuera, nos comparamos y entonces nos hacemos pequeñitos o nos camuflamos con lo que hay alrededor. Hasta que tú no te dejes salir, no vas a conseguir una diferenciación verdaderamente certera, esa diferenciación que es genuina, que es auténtica y que vamos buscando todos los profesores de yoga. Desearía de verdad que estas 3 ideas te ayudaran porque, visto desde el lado de mentora de profesores de yoga, veo que es uno de los grandes bloqueos que existen en el gremio de los profesores de yoga. Es esa idea de que yo tengo que hacer barbaridades o cosas súper originales, diferenciadoras y creativas para sentirme digno de mis clases de yoga y para poder distinguirme del resto de los profesores de yoga. Y en realidad no es así. Esto es tan sencillo y a la vez complejo como ponerle valentía al asunto, tirar para adelante y dejar salir tu propia voz como profesor de yoga, esa que es tuya. Espero que estas 3 ideas te hayan dejado claro hacia dónde debemos ir o hacia dónde debemos poner la energía con nuestra diferenciación y hacia dónde no. Ya sabes que puedes ir hacia las preguntas poderosas, puedes pausar el vídeo, verlas otra vez, tomar nota en tu cuaderno, reflexionar sobre ellas. Puedes recoger esta estrategia al final del storytelling para reflexionar sobre tu propio recorrido y tu vínculo con la práctica de yoga para poder encontrar esos espacios y transmitirlo al alumno para lograr esa sensación de vinculación con ellos, esa conexión con su propio recorrido con la práctica de yoga. Y por último, puedes ahora darte cuenta de que en realidad todo ese trabajo que haces al diseñar y secuenciar tus clases es el portal a través del cual vas encontrando y definiendo con claridad y con certeza tu propia voz como profesor de yoga. Hasta aquí el tutorial donde he recogido las preguntas más importantes relacionadas con el tema del negocio y de emprender que me hacéis en el Instituto de Yoga. Espero que hayas disfrutado, ya sabes que tienes muchísimos más vídeos para consultar dentro del canal del Instituto de Yoga y si tienes alguna duda, sugerencia o propuesta, la puedes dejar en los comentarios, aunque te agradecería que lo primero de todo es que si no estás suscrito al canal, te suscribas, que le des like al vídeo y que si te ha gustado el contenido, que lo compartas con tus colegas profesores de yoga para que ellos también puedan tomar nota de todo aquello que hemos visto dentro de este tutorial relacionado con la rentabilidad de la enseñanza de yoga y con el negocio del yoga. Nos vemos.